fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como ocurre cada lunes, el acumulado del fin de semana ciertamente crea a veces esperanza en el corazón, a veces un nudo en la garganta. Muy rudas las cosas que han ocurrido desde el pasado viernes hasta hoy. El atentado en Colombia y la circunstancia ya parece que probada del protagonismo de un grupo terrorista, una banda terrorista llamada ELN. Dentro de esa muy compleja situación, muy trágica situación. Y bueno, voces que desde el gobierno venezolano salen a decir, no chicos, el ELN no tiene ningún tipo de nexo con Venezuela cuando ha sido denunciado hasta la saciedad. No solamente la presencia del ELN en Venezuela, sino incluso la responsabilidad directa de esa banda terrorista con el asesinato o en el asesinato de venezolanos, tanto civiles como militares, como soldados y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Eso ha ocurrido. Bueno, también tuvimos la muy dura situación que se produjo en México con el reventón e incendio en un ducto de combustible, de gasolina. Allá en México hay una situación, por cierto, desde hace muchísimo tiempo, para decirlo en venezolano, bachaqueo de combustible. Perforan los ductos de combustible para obtener parte de ese líquido y venderlo. Bueno, una de esas situaciones generó una explosión con saldo de casi 70 muertos, un espectáculo dantesco. Hubo también un par de situaciones que nos pegan muy fuertemente. Se produjo un evento aparentemente distante del tema político y social, ¿no? Un encuentro entre las selecciones futbolísticas de Chile y Venezuela. La Vinotinto se lució con un saldo 2-1 a favor, pero hubo un incidente. Un jugador chileno de nombre Nicolás Díaz agredió, ofendió verbalmente a un jugador venezolano, a Pablo Bonilla. La peculiaridad es que la ofensa no fue en términos deportivos, ni en términos técnicos, ni por la rudeza del juego, ni siquiera fue una ofensa personal, no fue una ofensa al país. El epíteto lanzado fue muerto de hambre. Eres un venezolano muerto de hambre. Esas son las cosas que están ocurriendo en la región, en el mundo. A eso nos ha expuesto esta desgracia llamada el régimen del Chavo Diosdado Maurismo. Bueno, y la última cosa, la más desafortunada de todas, la más grave también, se produjo una situación condenable, un crimen condenable. Un individuo, un migrante venezolano, tenemos que decirlo así, dolorosamente, protagonizó un altercado en una calle en Ecuador y asesinó a su novia de varias puñaladas, su novia de apenas 22 años, embarazada, la joven. Y ese crimen horrendo se produjo en presencia de la policía y en presencia de una gran cantidad de personas y en presencia de una gran cantidad de teléfonos celulares que grabaron el horror. Por supuesto, absolutamente repudiable, absolutamente condenable. Como es condenable también la oleada de histeria xenofóbica antivenezolana que está corriendo por ese país. Venezolanos, hermanos nuestros, personas que fueron a trabajar a Ecuador, que fueron a buscar en Ecuador la paz, el trabajo,
la retribución económica de su esfuerzo para poder sobrevivir y poder ayudar a sus familias en Venezuela, en este instante que ustedes me están escuchando, en este instante están sufriendo de agresiones, de persecuciones, de apedreamiento en las calles de Ecuador. Los que tengan acceso a la red social Instagram, yo les pido que por favor busquen la cuenta de Jorgita Rodríguez. Jorgita Rodríguez es una dama de la cultura venezolana, una productora teatral exitosa y una ciudadana extremadamente sensible, que en su cuenta de Instagram publicó el comunicado que varias asociaciones de venezolanos residentes en Ecuador hicieron circular desde altas horas de la noche, haciendo, en primer lugar, la denuncia, por supuesto, como cabe, como tiene que ser, de ese horrendo crimen, y en segundo lugar, la reivindicación del carácter eminentemente decente, honesto y trabajador de la inmensa mayoría de los venezolanos que están en condición de migrantes en Ecuador. Muy delicada, repito, muy delicada la situación que se está viviendo en ese país, que están viviendo los venezolanos en ese país. Bueno, mientras tanto, acá en Venezuela seguimos trabajando, luchando, y mira, y con más razón que nunca, cuando uno escucha esta cosa en Chile, cuando uno ve esto que está ocurriendo en Ecuador, uno ratifica, reitera la justeza de la decisión de trabajar, de luchar para cambiar para bien la situación de nuestro país, porque este es el único país del mundo donde jamás seremos extranjeros. Esta, nuestra Venezuela. Por eso nos entusiasma poder decir que un conjunto de planteamientos que hemos venido haciendo, no nosotros, una gran cantidad de gente, a propósito de lo que ha venido ocurriendo en el ámbito político, mira, se ha ido dando y se ha ido dando para bien. El lunes de la semana pasada nosotros dijimos acá en este espacio, caramba, queremos pensar que todo lo que se ha actuado y se ha dicho desde la Asamblea Nacional es producto del consenso, es producto de la concertación de todas las fuerzas. Bueno, así ha sido, ¿no? Así lo demostró lo que ocurrió el 15 de enero y días posteriores. Luego el viernes dijimos acá, es demasiado importante que no solamente en esos espacios sociales tradicionalmente controlados por la oposición, donde la oposición tiene influencia clara, se produzcan estos cabildos abiertos, sino que se vaya más allá. Y aquí difundimos la convocatoria al exitosísimo Cabildo Abierto del Valle. Pues sí, se hicieron en el Valle, se hizo en Caricuao, y se hizo en Petare y en una gran cantidad de sectores populares, no solamente en Caracas, también fuera de Caracas, en lugares como Guacara, en lugares como Palo Negro, en lugares como San Francisco, se hicieron exitosísimos eventos de esta naturaleza. Yo quiero destacar, por supuesto, lo que ocurrió en Caricuao, porque ocurrió en una zona de Caricuao, en la UD4, concretamente en el sector Queseras del Medio, que no es exactamente un lugar, digamos, amable para la oposición, y sin embargo fue exitosísimo. Mi abrazo para mi parroquia, para mi gente de Caricuao, y desde Caricuao tenemos en línea a Leonardo Renaud. Leonardo Renaud es diputado, es un joven diputado. Es una persona que quizás ustedes recordarán cuando se produjo aquel asalto de los grupos violentos del oficialismo contra la sede del Palacio Federal Legislativo. Él fue uno de los diputados agredidos y su rostro ensangrentado le dio la vuelta al mundo. La imagen de su rostro ensangrentado le dio la vuelta al mundo. Leonardo ha seguido trabajando de manera tesonera, de manera valiente en su puesto como representante popular. Lo tenemos en línea en este momento porque él estuvo allá en Caricuao junto con muchos otros, junto con Juan Guaidó. Leonardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu balance a estas alturas de lo que ha ocurrido desde el punto de vista político, desde la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y cuál es la perspectiva de cara al 23 de enero? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quisiera comenzar diciendo que, bueno, hace apenas unos días el gobierno usurpador, extraviado en la soledad de su poder, pensaba que podía, subestimaba al pueblo, la reacción del pueblo ante sus abusos, agravios, atropellos, sobreestimaban su capacidad de coacción, su capacidad de amedrentamiento, pero se toparon con un pueblo valiente, un pueblo que está dispuesto a cambiar, y a partir del 11 de enero hemos visto cómo
se ha vuelto a generar una esperanza en el pueblo, ha salido a la calle masivamente, y eso sí, y hay que aclararlo pacíficamente, como somos nosotros, un pueblo pacífico, un pueblo que se diferencia de los que están usurpando el poder. Aquí hay ciudadanía, aquí hay una convicción de que esto tiene que cambiar de manera pacífica, y hemos visto no solo en Caricuao, que fue excelente, que fue una receptividad gigantesca por parte de la gente, pero también en el Valle, en Coche, y en La Guaira, cuando estuvimos en Caraballeda. Nosotros vimos que en muchos de esos sitios algunos oficialistas intentaron torpedear, amedrentar, hacer que los actos no se llevaran a cabo, pero la misma gente, la misma ciudadanía repudiaba la presencia de esos fascinerosos allí, y pudieron llevarse adelante de manera pacífica y con una convicción de cambio democrático. Nosotros, a partir del 5 de enero, con la nueva junta directiva que fue apoyada por la totalidad de los diputados, con la excepción de los diputados de la 16 de julio, que no apoyaron al segundo al primero y al segundo vicepresidente, apoyado en su totalidad. Hemos visto que esa junta directiva ha venido tomando acciones para retomar la calle, retomar la esperanza, consensuado con el resto de los factores. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente, viendo que existe una unidad de criterio en la dirigencia opositora, ha entendido y ha comenzado a reconciliarse, porque hay que reconocer que estábamos separados dirigentes y dirigidos, por llamarlo de alguna forma. Ha habido una separación, ha comenzado una reconciliación, una toma de conciencia de la necesidad de que juntos transitemos este largo y duro camino, y yo creo que eso es lo que nos va a dar la victoria. Si nosotros enfocamos que tenemos que la orientación es lo esencial, si nosotros nos orientamos en obtener la victoria, sabiendo que eso tiene que ser una victoria pacífica, sabiendo que no podemos morder el peine de la violencia, que es lo que pretende un sector del gobierno, pero también un sector muy reducido de las redes sociales. Si no caemos en ese peine, nosotros podemos lograr aglutinar la mayor cantidad de gente posible para presionar a este gobierno usurpador, para comenzar una transición que pueda retornar la democracia al país. Esperamos que así sea, Chuy, y estamos trabajando denodadamente de la mano de la gente para tratar de que eso se concrete. Estamos conversando con el diputado Leonardo Renaud, el joven diputado venezolano Leonardo Renaud, quien fue una de las figuras que estuvo el pasado fin de semana en el Cabildo Abierto que transcurrió en Caricuao, nuestra parroquia. Leonardo, ya hemos visto cómo es clara la posición de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional como cuerpo, la Asamblea Nacional como institución, como único poder público emanado de la voluntad popular con legitimidad, acerca del carácter del 23 de enero. Juan Guaidó ha dicho, es un momento muy importante dentro de un proceso de construcción de esa transición a la democracia. Sin embargo, esa minoría a la que tú te has referido, Leonardo, ha insistido en una especie de déjà vu del 11 de abril, ¿no? En presentar el 23 de enero como que si fuera el día de, el momento final o culminante. ¿Cuál es, por favor reitera para los oyentes de la Fuerza de la Unión, cuál es el carácter de la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional para este miércoles 23 de enero, donde obviamente vamos a estar todos los venezolanos? ¿Cuál es el sentido de esta convocatoria formulada desde la Asamblea Nacional? Chugo, hay quienes desde la minoría pregonan la utopía de la destrucción, como le escuchaba decir a un profesor universitario, ¿no? Y la utopía de la destrucción lo que nos puede hacer es que nos devore la bestia de la violencia, ¿no? Y hay quienes se empeñan, Chugo, en ser útiles donde más estorban. Hay quienes se empeñan en tratar de ser útiles, pero lo que hacen es torpedear y incluso empujar a la Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó en lugar de apoyarlo. El carácter de la manifestación multitudinaria que va a ser la del 23 de enero es un carácter pacífico y civilizado como somos nosotros. El pueblo venezolano es un pueblo pacífico, civilizado, y está enfrentando a
a un gobierno usurpador que ha utilizado la fuerza y la violencia para mantenerse en el poder. Nosotros, a través de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, vamos a tratar de dar con el traje de esto, y estamos seguros que si mantenemos la ruta, que si mantenemos la orientación, podemos obtener la victoria. Y es por eso que el llamado es a no caer en provocaciones. El llamado a que ese día, esos grupitos de infiltrados que seguro los va a ver, que se van a encargar de exigir cosas que no están en nuestras manos, que la misma ciudadanía lo repudie y lo rechace. El 23 de enero es una fecha que sí va a ser un hito, evidentemente, pero no es la fecha final. Es la fecha que va a dar el inicio a la reconstrucción primero de la confianza entre la gente y sus dirigentes, porque nosotros debemos reconstruir la confianza que se había perdido y luego seguir juntos en la tarea de consolidar la posibilidad de una transición que permita que llegue un gobierno de transición para que reconstruyamos juntos la democracia. El llamado a que los ciudadanos no se dejen llevar por esas minorías estridentes y que nos llaman al todo o nada, que hemos visto que no ha funcionado. Lamentablemente, cuando hemos intentado en el terreno del extremismo, hemos visto que el gobierno ha salido fortalecido porque ellos tienen las armas, tienen la fuerza y no tienen ningún prurito en utilizarlas para asesinar al pueblo desarmado que se enfrenta a esta nefasta dictadura. Leonardo, queremos agradecerte vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 21 de enero. Era Leonardo Renaud, diputado a la Asamblea Nacional, dándonos su visión como dirigente político y la visión, por supuesto, de la Asamblea Nacional como institución en relación a este importantísimo tema. Debo compartir con ustedes que está circulando en las redes una información sobre una presunta situación irregular que estaría ocurriendo en los alrededores de la zona norte de Caracas, concretamente la zona de Cotiza, de acuerdo a estos reportes que estaría planteando la periodista Beatriz Adrián a través de las redes sociales. Habría una situación irregular, repito, que tendría como eje o como protagonistas a efectivos de la Guardia Nacional. Repito, esto está circulando en este momento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Porque llegó la hora de escuchar nuevas voces por todos los medios. Con Mingo, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. José Domingo Blanco. Mingo viene por todos los medios. Desde este lunes a las 8 de la mañana por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Efectivamente, podemos ver a través de la cuenta de la periodista Beatriz Adrián en la red social Twitter un mensaje colocado hace 13 minutos. Dice así: situación irregular
en la Guardia Nacional Bolivariana Cotiza y en la avenida Fuerzas Armadas. Movimiento de militares y policías. Noticia en desarrollo. Así que bueno, muy atentos con esta información que nos da esta prestigiosa periodista. Debo recordar, Beatriz Adriana es una periodista venezolana de larga trayectoria, de extrema sensibilidad social. Por cierto, el trabajo social de Beatriz es digno de reconocimiento y de elogio, aunque ella no lo hace ni para lo uno ni para lo otro, sino por el placer y el amor de dar. Ella es corresponsal en Venezuela de la cadena Caracol y por ello mismo fue objeto de una agresión en días recientes, cuando se produjo la aún no aclarada detención o secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la autopista Caracas-La Guaira. Ella fue, junto con Osmari Hernández, la corresponsal de CNN Español, a los alrededores de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Bueno, porque es el sitio de la noticia. Si el presidente de la Asamblea Nacional había sido secuestrado por el SEBIN, era lógico pensar que o lo llevaban para el helicoide o lo llevaban para la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Y ellas estaban cubriendo una noticia que se estaba produciendo en el Hospital Clínico Universitario, en las cercanías de Plaza Venezuela. Bueno, y se fueron para allá y fue detenida Beatriz Adrián. Un breve tiempo, hay que decirlo, el mismo tiempo que duró el secuestro del presidente de la Asamblea Nacional. Toda esta situación compleja, ruda desde el punto de vista político, esperanzadora también, como nos lo explicaba acá el diputado Leonardo Renaud, hay que recordarlo, hay que insistirlo. Hay que insistir en ello. Se da en el marco de una crisis económica horrenda, de una crisis terrible, de una hiperinflación atroz. Esto hay que recordarlo, porque es que hay gente que de repente pierde los papeles, vamos a ser claros, ¿no? Hay gente que de repente están pasando las cosas que están ocurriendo ahorita. Hay, más de 3,5 millones, casi 4 millones de venezolanos fuera del país, muchísimos de ellos vinculados orgánica o afectivamente a la oposición venezolana, y a pesar de eso, la asistencia a estos cabildos abiertos ha sido masiva. Entonces empiezan a darse un conjunto de explicaciones casi que metafísicas, ¿no? Dicen, no, porque es que el impacto del liderazgo de fulano o de la institución tal o la institución cual. Chico, entiéndase, aquí hay un gentío desesperado y desesperado por hambre que quiere encontrar una solución pacífica a este drama, a esta horrenda circunstancia que estamos viviendo los venezolanos. Por eso, buscando precisamente una explicación más profunda a toda esta situación, queremos compartir con ustedes de inmediato una... Mira, nosotros efectivamente estamos enviando... Buenos días, Chuy. Queremos, compartir con ustedes una conversación que tuvimos ahora más temprana con Oscar Mesa. Oscar Mesa es doctor en economía, es el presidente del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Digo esto porque es demasiado importante para entender precisamente el contexto en que se produce esta situación. Comparto entonces con ustedes esta grabación que le hicimos más temprano a Oscar Mesa. Buenos días, Chuy. Buenos días a los amigos que nos escuchan. Mira, nosotros efectivamente estamos enviando en el día de hoy el reporte de las canastas alimentarias básicas del mes de diciembre. Hay que recordar, porque parece ya, Chu, que este mes de enero es un mes viejísimo, ¿no? Hay que recordar que el último mes concluido fue el mes de diciembre. Y, y ahí podemos tener una muestra de lo que significa el impacto de un salario mínimo nuevo. No hay que olvidarse que en diciembre el salario mínimo era nuevo, que ha aumentado a 4.500. Y pues entonces, vamos a ver cuál fue el comportamiento de ese salario mínimo nuevo en el mes pasado. La canasta alimentaria tuvo un precio de 307.905,97 céntimos. Aumentó, permítanme un segundito, aumentó entre noviembre y diciembre 186.186,97 bolívares. Vale la pena recordar que la canasta alimentaria en el mes de noviembre tenía un costo de 121.719 bolívares y el aumento de 186.186,97 fue mucho mayor, ¿no?, que lo que costaba la canasta en el mes de noviembre. Por lo tanto, el aumento fue de 153% para llevar
llevarlo al precio que hemos dicho de 307.905,97. Eso requería en el mes de diciembre, hecho 68.4 salarios mínimos de los nuevos. Por cierto, hay que recordar que en el mes de noviembre, cuando también conversamos tú y yo sobre los resultados de la canasta alimentaria, se pedían 67.6 salarios mínimos en el mes de noviembre, y con el salario mínimo nuevo, repito, en el mes de diciembre se pedían 68.4 salarios mínimos para poder cubrir nada más que el costo de los alimentos. Eso ubica el precio de la canasta alimentaria en dólares en 384,88 centavos de dólar. Y hay que recordar que el salario mínimo en el mes de diciembre tuvo un valor, y nosotros estábamos trabajando con una tasa, por supuesto, mucho menor que la de ahora. El salario mínimo mensual equivalía a $5,62 mensuales, y se requerían casi $400 mensuales. Si tú multiplicas por 2, esto nos da un resultado según la CEPAL, que debería ser el monto de la canasta básica. Es decir, una familia necesita entre $800 y $900 mensuales para poder cubrir los gastos elementales. Y repito, el salario mínimo en el mes de diciembre era equivalente a 5,62 centavos de dólar. Y en este momento, cuando estamos hablando, sin exagerar, estamos hablando de que el salario mínimo nuevo es de 18.000 bolívares, cuyos efectos todavía no estamos, por supuesto, reportando. También es equivalente a 6 salarios mínimos mensuales. El salario mínimo mensual que yo conocí en Cuba a comienzos de este siglo era equivalente a $12 mensuales, y yo vine escandalizado cuando se fue posible que la gente iba con $12. Bueno, el salario mínimo de Cuba, el que yo conocí, repito, es el doble del que nosotros tenemos en este momento. Por lo tanto, se requerían en el mes de diciembre 10.263 bolívares con 53 centavos diarios, es decir, más de 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de los alimentos. La variación porcentual en términos de lo que se llama la inflación de los alimentos fue de 153 en el mes de diciembre, y 5,1% mensual, diario, perdón. Es decir, lo que cualquier país puede tener como problema inflacionario, es decir, una inflación de 5% al año, nosotros lo teníamos diariamente en el mes de diciembre, ¿no? En el caso de la canasta básica, estamos hablando de que su precio, la canasta básica tiene alimentos y 6 rubros más para una familia trabajadora. Su precio fue de 464.951,41. Eso es equivalente a $581,18. Se requerían 103.3 salarios mínimos de los nuevos, de 4.500, o dicho en bolívares diarios, 15.498,38 bolívares diarios. Es posible, Chugo, que con el nuevo salario mínimo es posible, por la repercusión que estamos viendo de los precios en este mes de enero, es posible que estemos llegando, que si se requerían 15.000 bolívares diarios en el mes de diciembre, probablemente estemos hablando de 18.000 bolívares diarios en este mes de enero, con lo cual estaríamos hablando de por lo menos un salario mínimo diario, como consecuencia de que el gobierno, al fin y al cabo, lo que está reciclando sus políticas, estas políticas que nos han traído a esta situación, por supuesto, producto de un modelo político fracasado que esta gente insiste en imponer, y por lo tanto los resultados no pudiéramos decir que van a ser los mismos, sino que van a ser peor que lo mismo, porque lo que hacen es repotenciar la hiperinflación, que es lo que hemos visto en estos días. Un cartón de huevo, por lo menos para el fin de semana, estaba costando 8.800 bolívares, el queso amarillo superaba los 15.000 bolívares, el jamón superaba los 18.000 bolívares, un kilo de papa por lo menos estaba en 3.000 bolívares. Es decir, esos son los precios que tú estás viendo en este fin de semana, pero obviamente estos precios que yo digo hoy lunes seguramente no serán los que se consiguen en el día de hoy. Adicional, por supuesto, los problemas de escasez. Nosotros hemos reportado 24 productos de una canasta de 60 alimentos que presentan problemas de escasez, con lo cual estamos hablando de un nivel de escasez de 40% en el mes de diciembre, Chugo, que cuando tenemos justamente un pico estacional de alto consumo, y por lo tanto aparecen algunos productos. Imagínate tú lo que va a ocurrir en este mes de enero. Estamos conversando con Oscar Mesa, doctor en Economía y coordinador, director del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Oscar, el señor Nicolás Maduro, cuando hizo ahora en enero la presentación, mejor dicho, el anuncio de la imposición del nuevo salario mínimo, se quejaba amargamente de lo que él llama la inflación inducida. Háblanos, por favor, tú,
que conoces la materia en profundidad, del impacto que tiene en la inflación la inyección de liquidez falsa, liquidez electrónica, porque ya ni siquiera se puede decir que es que el gobierno está imprimiendo billetes, ya ni siquiera imprimen billetes, se trata simplemente de dinero electrónico que pulsan una tecla y va supuestamente a las cuentas en los bancos, pero eso ejerce una presión sobre el tema de los precios. Háblanos de eso, por favor. Sí, efectivamente. De hecho, ese es un tema interesante en una de las materias que estoy entrando en el doctorado, que se llama justamente Desarrollo Económico y economía digital. Efectivamente, esta es probablemente la primera hiperinflación que no necesita, como tú bien dices, imprimir dinero, sino que simplemente le ordena al Banco Central y a la Tesorería que lo coloca a cuenta, con lo cual emite todo el dinero que quieran sin ningún soporte, por supuesto, en las reservas internacionales, que no las tiene, ni tampoco en la producción. La producción ha caído más del 50%, la producción de bienes y servicios. Vale la pena aclarar que eso es lo que comúnmente se llama Producto Interno Bruto, y que no es más que la suma, la valoración monetaria en bolívares y en dólares de la producción de bienes y servicios en un periodo dado. Bueno, nosotros hemos perdido más de la mitad de la producción de bienes y servicios, que significa, por supuesto, empresas, bienes y servicios y empleos, entre el 2014 y el 2018, de manera que es un país que se ha empobrecido también en la producción de bienes y servicios, en la producción, en la generación de empleo, en el pago también de impuestos, y eso, por supuesto, no soporta estos aumentos nominales, que es lo que el gobierno hace, y lo hace porque puede simplemente disponer de esa facultad que tiene de emitir dinero sin ningún tipo de respaldo, de esta manera irresponsable, que es lo que nos conduce justamente a esta hiperinflación, que ya no tiene, por supuesto, ninguna posibilidad de que se pueda controlar, porque el gobierno no la reconoce. Es una hiperinflación inducida efectivamente por el propio gobierno, en la medida en que inyecta una cantidad de dinero que no tiene ningún soporte ni en la oferta de bienes y servicios, sobre todo de bienes, ni tampoco, por supuesto, como he dicho, en las reservas internacionales. Luego, por supuesto, en la medida en que eso llega a las cuentas individuales, la gente lo que va es a comprar lo esencial, que en este caso es alimentos. Nosotros estamos, midiendo cuál es el comportamiento de la compra de alimentos, su impacto que tiene la canasta básica, y nosotros tenemos para el mes de diciembre que 2/3 del ingreso familiar, en este caso, se dedican a la compra de alimentos, y eso no es muy, no hay que ser muy agudo para darse cuenta que lo que tú tienes vas enseguida y lo compras en alimentos. Obviamente, al no haber una oferta suficiente ni por la vía de la producción nacional, porque ya he dicho que ha caído más de la mitad, ni tampoco hay divisas para importar y sustituirlo, como hizo el señor Chávez en su momento. Pero, por supuesto, los pocos productos que hay, al fin y al cabo, se equilibran a través de una variable que son los precios, y eso es lo que efectivamente conduce a esta hiperinflación, precisamente porque la inflación es un fenómeno monetario, y quien maneja la política monetaria de manera irresponsable, si se puede decir que maneja, es el gobierno, que obviamente no solamente aumenta los salarios de esta manera, 300% fue el último aumento, sino que además regala bonos por doquier, y eso es un dinero que efectivamente, cuando finalmente le llega a los pensionados, a los asalariados y a quienes disfrutan de estos bonos, lo que se da cuenta es que ya con ese salario mínimo, si acaso te puedes comprar un kilo de jamón, si llegas más o menos rápido, por lo menos para el fin de semana, y si te alcanzará siquiera para comprar unos 2 kilos de queso, también, repito, a los precios del fin de semana. De manera que esta política de emitir dinero sin ningún respaldo es la que nos ha llevado fundamentalmente a esta hiperinflación, que no va a tener ninguna posibilidad de que se controle en la medida en que el gobierno repita la misma política que ya conocemos. Seguramente para el mes de febrero el gobierno repetirá la misma receta, aumentará los salarios nominalmente. No hay ninguna posibilidad, por lo tanto, por esa vía, de que se pueda controlar la hiperinflación, y lo que nos espera es una situación, por supuesto, mucho más difícil, porque hay empresas ya que no pueden hacerle frente al aumento de los costos laborales, que también es un impacto que tiene el aumento de estos salarios, porque al fin y al cabo tienen que pagarlo, y no todos tenemos esta facultad, Chubo, de emitir dinero de esta manera responsable. Esa es una de las razones, Chubo, por las que yo abogo porque en algún momento se le imponga un control al Banco Central, o desaparezca el Banco Central, si me permite ser más extremista, dado que en la medida que este gobierno, los próximos gobiernos, tengan esa facultad para
producir mágicamente dinero. Nosotros los trabajadores siempre tendremos nuestros salarios, nuestras pensiones de manera de esta manera devaluada. Es una de las razones por las cuales yo también abogo por la libertad monetaria, que los trabajadores y los pensionados podamos decidir si recibimos nuestros ingresos en dólares, que por lo pronto es la única moneda que nos permite hacerle frente a este impacto inflacionario que nosotros tenemos en este momento. Por supuesto, sé que esto es un debate importante, pero los trabajadores y los pensionados por lo pronto salimos bien perjudicados, y probablemente lo que explique esta reacción política es la desesperación a la que estamos llegando, porque es probable que el gobierno tenga todavía capacidad para resistir, pero los ciudadanos no, Chugo. Los ciudadanos ya estamos, digamos, al borde de nuestras posibilidades, porque nosotros cobrando bolívares no podemos hacerle frente a estos precios que impone la hiperinflación, producto de las políticas monetarias del gobierno. Oscar, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes. Era Oscar Mesa, presidente del SENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Gracias, Oscar. Siempre a la orden, Chugo. Bueno, acaban de escuchar ustedes la entrevista que ahora más temprana le hicimos a el doctor Oscar Mesa. Debo ratificar dos informaciones, una nacional y otra internacional, en efecto preocupantes. Estoy corroborando otras cuentas de otros periodistas, en este caso de Marcos Morín Aguirre, confirman una situación irregular en la zona norte de Caracas, concretamente en el área de Cotiza, donde incluso hay referencias de intercambios de disparos, ¿no? Y también están circulando unos videos de un grupo de personas vestidas con prendas militares expresando opiniones contra el gobierno, etcétera, etcétera. Todo esto, repito, aún es muy confuso y está en pleno desarrollo. Por otro lado, la información que nos está llegando desde Ibarra, en Ecuador, Ibarras. Bueno, extremadamente preocupante la situación. Hay turbas yendo a las casas de las familias venezolanas, sacando las pertenencias de esas familias y quemándolas en las calles. Eso está ocurriendo en Ibarras, Ecuador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos corroborando la información a través de las cuentas, la cuenta de Twitter del periodista Marcos Morín Aguirre. Marcos Morín Aguirre es un periodista e internacionalista venezolano. Fue coordinador de El Nuevo País, es corresponsal y coordinador de medios radiales colombianos como corresponsal para Venezuela, y ciertamente desde hace una hora, desde hace 2 horas, informa la cuenta Marcos Morín Aguirre, fuerte intercambio de disparos en Cotiza hace minutos. Luego, una hora después, reitera, situación irregular en comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza. Aparecen también en su cuenta de Twitter varios comentarios de vecinos de Cotiza que corroboran la existencia de esta situación irregular. También aparecen 2 cuentas que tienen un video de personas, repito,
con uniformes militares y con chalecos antibalas, presuntamente de la Guardia Nacional, haciendo arengas de carácter político en esta madrugada del lunes 21 de enero. Repito, todo esto es una situación muy confusa. Yo, como activista social y como comunicador, sugiero la más extrema prudencia y la más extrema cautela frente a esto, hasta saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y cuál puede ser el filo, la pretensión de esta situación. Recuerden ustedes que estamos en un momento de extrema tensión política. Estamos además en las vísperas de la gran movilización cívica y pacífica del 23 de enero, así que no sería extrañar pues que se produzcan situaciones extrañas, provocaciones o falsos positivos. Hace 12 minutos, en la cuenta, repito, del periodista Marcos Morín Aguirre, nos dice lo siguiente: más temprano, luego de las detonaciones, se observó un movimiento atípico de motos de la Guardia Nacional Bolivariana rumbo a Cotiza, después de las 4 a.m. de la madrugada. Esta es la situación que, repito, se produce en esta madrugada del lunes 21. Yo veo en las redes sociales una gran cantidad de mensajes acerca de esto, con algunos con inquietud, otros ya dando por sentado que se trata de una situación con tal o cual orientación. Repito, cautela, repito, prudencia. Vamos a ver exactamente de qué se trata en los próximos minutos o en las próximas horas, para entonces tener un criterio más amplio. En principio, una situación irregular, detonaciones, movimiento atípico de policías y de efectivos militares en la avenida Fuerzas Armadas y en la parte de Cotiza, al norte de Caracas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión en medio de esta ciertamente agitada madrugada del lunes 21 de enero. Eso del eclipse de luna parece que tuvo efectos en más de una circunstancia y en más de una dimensión. Repito, está en pleno desarrollo esta situación que ha generado inquietud en el norte de Caracas, en la zona de la avenida Fuerzas Armadas Norte y en la zona de Cotiza.
Por otro lado tenemos la muy ruda situación, muy grave situación que están viviendo los venezolanos en Ecuador, a partir de un crimen abominable, ciertamente, a partir de un crimen repudiable que está siendo utilizado como pretexto para la histeria y la xenofobia anti-venezolana. Ahora, acá en Venezuela tenemos temas también cruciales, pues muy, muy importantes. Ya hablamos en el primer segmento de toda esta situación de reencuentro del pueblo, de la base opositora con la dirigencia, concretamente con el liderazgo que está en la Asamblea Nacional, el liderazgo colectivo que está en la Asamblea Nacional y cómo esto se ha expresado en estos cabildos abiertos. Luego hablamos en el segundo segmento del tema económico con Oscar Mesa, y nos refería a Oscar Mesa como en diciembre, es decir, antes del incremento del salario mínimo decretado en forma autoritaria e irresponsable por Maduro, en diciembre, para que una familia pudiera consumir la canasta básica, tenía que gastar 15,000 bolívares, de esos que llama Maduro soberanos, diarios. Esto que después Maduro convirtió casi en salario mínimo mensual. Ahora vamos a hablar de un tema crucial, que es el tema de salud. A finales de la semana pasada, el gobierno anunció que venían a Venezuela 2.500 médicos venezolanos, presuntos médicos cubanos que venían a Venezuela echados desde Brasil. Su ingreso al país fue anunciado por el mismo Maduro Moros. Vamos a conversar con el doctor Julio Castro, quien es médico infectólogo, es docente e investigador universitario, y queremos preguntarle pues si eso podemos saludarlo como una buena noticia o si por el contrario es la confirmación de la conducta que ha llevado a la destrucción del Sistema Nacional de Salud. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué hay? ¿Qué podemos entender los venezolanos que significa este ingreso de estos 2.500 presuntos médicos cubanos al país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, saludos oyentes. Fíjate, el gobierno insiste en una política errada que en los últimos 20 años, si lo miras por los indicadores de desempeño, y no es la primera vez que vienen médicos cubanos, en una época habían 15,000 médicos cubanos aquí en Venezuela, en estos 15 años del gobierno de Chávez y Maduro, y tenemos el peor desempeño en términos de malaria, mortalidad materna, mortalidad infantil y penetración de vacunación. Tú dices, bueno, ¿a quién le estamos haciendo el favor? O sea, ¿cuál es el rédito final para el gobierno de traer estos médicos aquí? Entendiendo que esos médicos no vienen de gratis. La única intención que veo clara es la intención de este gobierno de favorecer al gobierno de Cuba, porque esos médicos se pagan en dólares que ningún médico venezolano gana. O sea, el gobierno venezolano le paga al gobierno cubano por esos médicos, bien sea en dólares contantes o sonantes o en barriles de petróleo, y es muchísimo dinero lo que eso representa para tener un resultado, el resultado del sistema de salud que tenemos. Entonces al final tú lo que ves es una forma de entrega de la soberanía venezolana a otro país para hacerle favor a otro país que no deja a lo interno ningún rédito. Habitualmente cuando hay figuras como la ayuda humanitaria que el gobierno no le gusta aceptar, la lógica original por la cual vinieron los médicos cubanos era para cooperación de gobierno a gobierno, que es un eufemismo de la ayuda humanitaria desde hace muchísimo tiempo. Y se supone que la ayuda humanitaria tiene que transferir conocimiento o transferir beneficios al país donde llega, ser transitoria e irse. Y bueno, ya tenemos 20 años viniendo los médicos cubanos. Esto es una pasión, en mi opinión, de alguna manera es una forma explícita del fracaso del sistema de salud y también del fracaso de la capacidad de educar médicos, de los médicos integrales comunitarios por la vía común, porque si ellos hubieran graduado tantos médicos comunitarios como han dicho, ¿dónde están esos médicos integrales comunitarios? ¿Será que se fueron del país? ¿Será que se salieron de la medicina? No tuviéramos esa necesidad de seguir trayendo médicos cubanos y claramente, como tú bien lo dijiste, es el mismo número de médicos que sacaron de Brasil que ahora traen a Venezuela para no sabemos qué funciones, en qué sitio, para en teoría atender los problemas del país. Una de las grandes preguntas es si el sistema de salud cubano es tan bueno
por qué después de haber tantos cubanos aquí seguimos teniendo un sistema de salud tan malo para nosotros. Son preguntas que uno se hace en relación a esto que dejan mucha duda. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, el médico venezolano Julio Castro, infectólogo y docente universitario. Julio, háblanos por favor de una dimensión que fue denunciada en Brasil cuando se produjo la salida de estos funcionarios cubanos, de estos supuestos médicos cubanos. Allá se denunció que estas personas eran pagadas en dólares por el gobierno brasilero al gobierno cubano, pero estas personas no cobraban ese dinero, estas personas cobraban una fracción pequeña de ese dinero y por eso ya llegaron a denominar esto una forma de esclavitud moderna. ¿Cuál es la modalidad que se conoce de este tipo de contratación? ¿Esas personas son en efecto beneficiadas por este pago en divisa dura, en moneda fuerte, o ciertamente son algo así como rehenes del Estado cubano? La figura que tú dices es en mi opinión, una forma de esclavismo, no solamente así utilizada en Venezuela, en buenas partes de América Latina hay esta figura de estos médicos cubanos, en África, en Angola, en algunas zonas de África también. Para tu idea, esos médicos en promedio, en la investigación, el error de intercambio era alrededor del $500 a $800 por mes por médico, de los cuales le quedaban al médico unos $30 mensuales, que es lo que habitualmente gana un médico cubano en Cuba, y el resto iba para las arcas del gobierno cubano. O sea que de alguna manera, eso refiere con lo que te comentaba anteriormente, esto en definitiva es un beneficio para el gobierno de Cuba, no para el gobierno venezolano, no para los venezolanos. Y yo me pregunto, ¿qué no le pagan esos $500 a los médicos venezolanos que estamos en los hospitales trabajando en vez de ganar los $15 que ganan los médicos al día de hoy en nuestros hospitales? Esto, como te dije, no solamente pasa aquí, los brasileños lo dijeron porque tienen la oportunidad de investigar en función de lo que pasaba anteriormente, pero ha pasado en Perú, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Chile, etcétera, etcétera, y es una política sistemática del gobierno cubano que tiene desde el año 60 probablemente de exportar, entre comillas, estos médicos, porque en definitiva es un negocio para Cuba este tema de estar exportando médicos, pero no es ningún negocio para Venezuela. Gracias, doctor Julio Castro. Era el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, dándonos esta información que corrobora el anuncio hecho por el señor Nicolás Maduro Moros al cierre de la pasada semana. 2.500 presuntos médicos cubanos vienen al país después de ser echados por el gobierno de Brasil, configurando una situación lesiva al sistema de salud venezolano. Dinero que tendría que estarse invirtiendo acá en el pago de los profesionales venezolanos, en la compra de los insumos que los venezolanos necesitan, va a las arcas de la dictadura caribeña, de la dictadura castrista en Cuba. Esta es la situación. Bueno, terminamos nuestro espacio de hoy. Repetimos, muy atentos a la información surgida en Ecuador desde anoche, la situación de nuestros connacionales en Ibarras y otras zonas de Ecuador, y muy atentos con lo que habría ocurrido en la madrugada de hoy en la zona norte de Caracas, concretamente en el sector Cotiza, donde al parecer una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana habría tenido alguna conducta irregular. Todo esto, repito, bueno, amanece el día, clarea la madrugada y ya veremos exactamente qué es lo que en realidad pasó y cuáles son los alcances de esta situación. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.